Hola, muy buenos días a las personas que se están conectando. Creo que todavía nos quedan algunas en sala. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar que hemos denominado Planificación de recursos hídricos en un contexto de eventos climáticos extremos. Lo que nos convoca hoy tiene que ver con uno de esos desafíos globales que enfrentamos hoy y es el agua, el ODS número 6, la necesidad de repensar este recurso que es cada vez más escaso y que sin duda los eventos climáticos extremos de las últimas semanas en nuestra ciudad nos recuerdan o nos exigen más bien pensar en este recurso como un bien escaso, pensar en el largo plazo y planificarlo adecuadamente. Para conversar sobre esto nos acompañan dos expertos a quienes agradecemos hoy el haberse conectado con la comunidad CESA. Le quiero dar la bienvenida a Julián López, un reconocido experto internacional en el campo de regulación del agua, con una trayectoria de casi 2 décadas en esta materia. Es graduado de doctorado en la Universidad de Oxford y tiene una maestría en el London School of Economics. Ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, del Centro North de la Universidad de Chicago y es autor del libro Inteligencia Regulatoria. Actualmente lidera la firma Nalanda Analítica, especializada en regulación, derecho público y políticas públicas. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, Verónica. También le quiero dar la bienvenida a Eduardo Borgomeo, profesor asociado de Ingeniería de Agua en la Universidad de Cambridge, quien antes de ocupar este cargo se desempeñó como especialista en gestión de recursos hídricos del Banco Mundial. También ha trabajado en América Latina, en Oriente Medio, en África del Norte y Oriental y en Asia. Es autor del libro Oro Blue, un libro de divulgación científica sobre agua y cambio climático en italiano. Es ganador del Premio Internacional del Agua Príncipe Sultán bin Abdulaziz en el 2018 y hoy nos acompaña desde Italia. Bienvenido, Eduardo, y Oh, gracias por acompañarnos. buenos días, gracias a ustedes. Bueno, queremos entender de la mano de los expertos por qué este es un tema, o el tema del agua, tiene que estar hoy en día en el radar de los empresarios, de quienes se están formando hoy como futuros líderes empresariales en el CESA, porque sin duda el agua es un factor que, como muchos otros, se suma a la incertidumbre que deben planificar los empresarios, las ciudades y las personas. Y para esto, pues, arranquemos por lo que está pasando en Bogotá. Julián, ¿qué nos enseña la situación que estamos viviendo en las últimas semanas en Bogotá? Gracias, Verónica. ¿Están pudiendo ver mi presentación? Sí, sí. Sí, digamos, esta aproximación que quisiéramos compartir con ustedes es cuál es el contexto general de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Uno podría empezar usando esta caricatura muy famosa de The Economist, que de alguna manera nos recuerda que si bien el COVID-19 fue un reto grande, todo lo que se deriva del cambio climático es mucho mayor, es muchísimo más complejo y solucionarlo, digamos, va a requerir del esfuerzo no solo del sector público, sino del sector privado. También yo quisiera comenzar por un mensaje, Verónica, que yo creo que es importante, y es que muchas veces en nuestro contexto hay una idea muy pesimista sobre lo que hemos logrado como sociedad o sobre lo que hemos logrado en temas desde el sector público. Y yo quisiera primero aclarar que Colombia, eh, históricamente y en términos comparados, ha hecho bien la tarea en temas de servicios públicos, ¿no? Si uno habla de la Colombia de los años 80, cuando el grueso de los prestadores eran de carácter público, estábamos en algo que internacionalmente se llama como la trampa de los malos servicios. Baja cobertura, baja calidad y por estas razones unas posibilidades muy pequeñitas de poder conseguir los recursos para salir adelante. Pero frente a esa situación, la sociedad colombiana con la Constitución del 91 y luego con la Ley de Servicios Públicos generó las condiciones para que hubiera una liberalización, ¿no? Y esto es muy importante porque fue la noción empresarial la que permitió que Colombia saliera de esa trampa a los malos servicios, ¿no? Y esta noción empresarial vino por la construcción de unas condiciones para que pudieran participar los privados, pero aún más importante, por generar unas condiciones para darle sostenibilidad a las empresas públicas, ¿no? Entonces, como quiero reflejar con esta imagen de
digamos, de Gustavo Saltiel, la cabeza del tema de agua potable en el Banco Mundial, en el que resalta Colombia en relación con agua potable y saneamiento básico como un régimen muy interesante, como un régimen ejemplar, como un régimen a ser analizado y observado por sus buenos resultados, ¿no? No solo por sus buenas intenciones, sino por sus buenos resultados. Entonces, este modelo que construyó el país nos permitió superar los problemas de cobertura, nos permitió superar los problemas de calidad y específicamente en relación con el agua y con Bogotá, nos permitió bajar el consumo per cápita de la ciudad, ¿no? Nosotros, en verdad, si nos comparas con México, o con Lima o con muchas otras ciudades del mundo, no somos una sociedad que derroche el agua, ¿no? Y esto se logró gracias a que como sociedad tomamos la decisión de tener un régimen tarifario serio, ¿no? Entonces nosotros entendemos de alguna manera el valor del agua, pagamos por ella, todos hemos conocido el caso de la mamá o de la tía que hace un llamado a que se cuide el recurso hídrico, ¿no? Y eso no solo permitió bajar el consumo, sino que permitió tener recursos para invertir en el sistema. Entonces, de alguna manera, Bogotá y Colombia sí ha hecho una tarea muy interesante. El tema es que ya no pareciera ser suficiente, ¿no? Las condiciones que estamos enfrentando ya no son, digamos, aquellas, y esto lo va a explicar con mucho mayor dominio Edo, pues ya no estamos en un mundo en el que los patrones históricos de las lluvias nos puedan guiar tanto la manera como administrar los riesgos, como de tomar todas las decisiones públicas, sino que cada vez tenemos más incertidumbre, ¿no? Y es una incertidumbre en la que hay una gran competencia por el uso del agua. Esto, digamos, la tormenta perfecta, los colombianos la vivimos de una manera muy importante porque el agua no solamente es para consumo humano, sino también de manera muy importante y el consumo es mucho más grande en agricultura y además nuestra matriz energética está basada en las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, estos escenarios más complejos son los que están demandando que después de esa tarea que hicimos bien hecha en los 90, tengamos unos cambios con nuevos modelos como los que nos va a comentar Edo, ¿no? Pero por supuesto el tema no es solamente técnico, ¿no? Aquí yo quisiera rescatar dos de los libros más interesantes publicados en los últimos años que nos recuerdan en qué contexto institucional estamos, ¿no? De un lado, La primacía de la duda del profesor Tim Palmer, de temas climáticos en la Universidad de Oxford, que nos recuerda cómo esa realidad que deberíamos aceptar es una realidad en la que la incertidumbre tiene un valor muy importante, ¿no? De tal forma que tanto Bogotá como Colombia, como globalmente, deberíamos actuar con base en ese presupuesto. El presupuesto que estamos en un escenario incierto desde el punto de vista económico, ¿no? Por ejemplo, las altas inflaciones, ¿qué se iba a imaginar Hungría que se le iban a subir los costos de energía por la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? También una incertidumbre climática como la que estamos viviendo, pero también una incertidumbre política, ¿no? Esa incertidumbre política ligada en muchos países con populismo, con autoritarismo, ¿no? Pero no estamos hablando como normalmente se planteaba de estados pequeños, menores, etcétera, etcétera, sino que estas grandes dificultades, estos retos para la democracia, también son visibles en lugares como Europa, como Estados Unidos o en democracias tan sólidas como la colombiana, ¿no? Aquí hay un libro muy importante de Yascha Mounk, profesor de la Universidad de Harvard, en el que nos explica cómo a través de las elecciones, ¿no? Y con factores como las redes sociales, se han venido poniendo en riesgo las bases mismas de esa democracia. Y eso nos crea una tremenda volatilidad porque en sectores como los servicios públicos y en sectores como el agua, tenemos que hablar de largo plazo. Estos son compromisos de largo plazo, ¿no? Aquí nadie construye una infraestructura en un año, en 2 años. Aquí nadie recupera las inversiones que necesita nuestra sociedad en poco tiempo. Estos son compromisos a 10, a 20, a 30 años. De tal manera que esta incertidumbre lo golpea de manera muy, muy importante y eso hace parte del contexto. Otro tema sustancial, esta es una gráfica que yo preparé hace unos años para el reporte del Banco Mundial sobre seguridad hídrica en Colombia, ¿no? Y es que muchas veces yo he sentido la frustración de algunas personas que están en el sector privado, en el sector empresarial, ¿no? De por qué se demoran tanto las decisiones en el sector público, ¿no? Muchos de ellos pues están a cargo de su empresa, toman decisiones, las empresas se cumplen, las decisiones se cumplen, pero eso no es igual de sencillo en el sector público. Aquí yo quisiera mostrar, yo sé que no se entiende y casi que es a propósito de eso. Estas son todas las autoridades que tienen participación en el tema del agua en Colombia y cómo se relacionan entre ellas.
¿no? De tal forma que cuando uno se enfrenta a un reto como la crisis de abastecimiento de agua que tenemos en Bogotá, pues esa no es una decisión que toma solamente el alcalde. El alcalde tiene que interactuar, por ejemplo, con los alcaldes de los municipios vecinos, con las corporaciones autónomas regionales, con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el Ministerio de Salud, en fin. Este es el escenario institucional al que se ve enfrentado un líder de la ciudad cuando tiene que enfrentar este tipo de situaciones. Simplemente, digamos, como a manera de ejemplo de cuál es el contexto que estamos viviendo. Ahora, no solamente se ha aumentado la dificultad para atender los retos de la seguridad hídrica de una ciudad como Bogotá, también en la medida en que ha pasado el tiempo aparecen nuevas herramientas, ¿no? Acá yo quisiera resaltar algo que se conoce generalmente como las ciencias del comportamiento, ¿no? Bogotá ha tenido unas experiencias maravillosas de cultura ciudadana, particularmente con el alcalde Mocus, que todos recordamos, pero esos discursos de alguna manera se han venido agotando, ¿no? Y hoy en día pareciera una mejor idea recurrir a aquellas herramientas que están basadas no en el deber ser, no en ese buen ciudadano que esperaríamos que todos fuéramos, ¿no? Sino en cómo las personas realmente toman decisiones, cómo procesan la información, cómo es que funciona realmente el cerebro, ¿no? En esa línea, aquí he traído dos ejemplos paradigmáticos del mundo, ¿no? Esta es una foto en Bangkok en el que lograron bajar la accidentalidad de las cebras, no diciendo sea buen ciudadano, con multas o con más policía, sino simplemente pintándolas de tal forma que generan el efecto visual de que allí hay como unas varas, ¿no? Y el cerebro le dice a la gente pues que detenga el carro, la moto, la bicicleta. Este es otro ejemplo también muy famoso en el mundo en el que frente a la gran contaminación desde el punto de vista acústico que había en Mumbai, porque la gente pita mientras el semáforo está en rojo, en vez de ponerse a pelear con los ciudadanos, lo que hicieron fue poner un sensor para que si la gente pitaba mucho y se alcanzaba cierto umbral, pues el semáforo siguiera en rojo, ¿no? Y de esta forma la gente empezó a entender que no tenía que pitar cuando el semáforo estuviera en rojo porque seguía detenida. Esta gran herramienta, las ciencias del comportamiento, uno la vería como una de las dos grandes vías que tiene una ciudad como Bogotá para enfrentar esta crisis, ¿no? De un lado, cambios de comportamiento y de otro lado, unas soluciones más estructurales, más complejas de planeación como las que nos va a explicar Edo. Pero en esta línea, ¿no? Podemos tener, yo hace poco compartí en una columna en portafolio, por ejemplo, unas tarifas, unas facturas que tengan como un semáforo que le diga a la gente si está en rojo, si está en amarillo, si está en verde, ¿no? Unos rankings públicos en el que uno pueda mostrar, por ejemplo, cuáles son los centros comerciales o las universidades que consumen, que han tenido mayor disminución del agua o que han tenido los peores aumentos, ¿no? Hay una cantidad de herramientas a nuestra disposición para cambiar efectivamente el comportamiento de los ciudadanos que deberíamos utilizar. Eso, digamos, tiene cierta flexibilidad a corto plazo, pero lo cierto es que para que una ciudad como Bogotá pueda seguir enfrentando los retos de futuro responsablemente, necesita unos modelos técnicos de planeación em, mucho más sofisticados que incluyan, y aquí ya quiero cederle la palabra a nuestro invitado especial, Edo, eventos no estacionarios y que nos permitan, ¿no? Tener lo que uno podría decir como una estrategia integral frente a esta crisis, ¿no? Y con esto quisiera terminar mi intervención y es una estrategia que contemple herramientas jerárquicas, ¿no? Basadas en la experticia, en la autoridad. Ya lo está haciendo el alcalde cuando dijo, mire, los que están abusando del uso de tanques, ojo, ¿no? Multas. También unas herramientas más igualitarias de participación, de construcción de consensos, ¿no? En una ciudad como Bogotá, eso pareciera muy complicado, pero yo creo que si uno va, por ejemplo, gremio por gremio, universidades, centros comerciales, comerciantes, y va trabajando con las comunidades en relación con el asunto del agua, puede llegar incluso a escenarios de autorregulación. También, y esta ha sido la línea que más ha seguido Bogotá, y Colombia en general, es la línea individualista, y es ponerle un precio al agua. Nosotros en eso somos campeones mundiales, ¿no? Bogotá es de las ciudades, si ustedes van a otras ciudades, por ejemplo, en El Salvador o a otros países en los que he tenido oportunidad de trabajar, se pagan cifras irrisorias por el agua, ¿no? Nosotros en Bogotá no tenemos esa situación. Nosotros llevamos años y años valorando el agua de manera adecuada, ¿no? Haciendo de esto un ejercicio responsable, pero ese recurso que está allí y que debe seguirse usando es uno en los que también tendríamos que trabajar para pasar de concebir el acto de usar el agua en el hogar como un acto privado a entenderlo también como una parte de una acción colectiva. Y finalmente, herramientas de tipo fatalista, ¿no? Así tengamos la mejor planeación, siempre va a estar a la vuelta de la esquina una crisis
una situación que era muy complicada de prever, y allí es donde Bogotá como sociedad tiene que trabajar no solamente en sus capacidad de anticipación, sino en su capacidad de adaptación, ¿no? Ya tuvimos incendios, ahorita tenemos el tema del agua, Bogotá tiene una probabilidad importante de tener un temblor. Todos como sociedad deberíamos estar trabajando en pensar en esas situaciones y en tener herramientas para eso que tarde o temprano va a ocurrir. Y aquí cedo la palabra a nuestro gran protagonista del día, Edo Borgomeo. Edo. Sí, es Julián, y fíjate que yo creo que muchos bogotanos se preguntan, listo, seguimos con el esfuerzo de ahorrar agua, recuperamos los niveles en los embalses, pero luego, ¿qué pasa? Y ahí, Eduardo, cuéntanos cómo podemos pensar en el largo plazo frente a esta complejidad que ya nos plantea Julián, no solo desde la institucionalidad, sino la oportunidad de trabajar en las ciencias de comportamiento y cómo debemos trabajar como ciudad, como empresas y como ciudadanos. Gracias, Verónica, y gracias, Julián. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por el interés y gracias nuevamente por haberme invitado a hablar de agua. Yo soy un ingeniero, entonces mi formación es diferente a la de Julián y es diferente probablemente a la formación de muchos de ustedes. Y empiezo hoy a hablar de agua con ustedes con esta pregunta. Estamos viajando rumbo a la escasez. Al parecer, sobre todo si las personas entrenadas en economía o en negocios, a veces piensan en el agua como algo abundante. Y efectivamente, y aquí estamos viendo Adam Smith y su riqueza de las naciones. Adam Smith, digamos, uno de los fundadores de la economía moderna, usaba el agua para explicarnos el valor y la importancia de la escasez en la economía. Ustedes estudian negocios, saben muy bien que es muy importante entender qué tan escaso es un producto en el mercado para ver efectivamente qué tipo de demanda este producto puede generar. Adam Smith decía, nada es más útil que el agua, pero esta no comprará gran cosa. Nada de valor puede ser intercambiado por ella. Un diamante, por lo contrario, tiene escaso valor de uso, pero una gran cantidad de otros bienes pueden ser frecuentemente intercambiados por este. El diamante es muy escaso, un diamante más, el valor marginal de un diamante es mucho más alto que el valor marginal del agua. Una gota más de agua, un vaso más de agua, no nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque percibimos o porque en la Escocia donde vivía Adam Smith efectivamente había mucha agua. Entonces no había escasez de agua. Pero esta visión que está, digamos, muy firmemente, existe muy firmemente en nuestras nociones de economía y de economía del agua, está equivocada. Hoy en día sabemos, y el ejemplo de Bogotá es clave, que el agua es un bien escaso. Entonces, los conceptos de Adam Smith no nos sirven mucho en guiar la toma de decisiones con respecto al agua. El agua es un bien escaso. Esa es la portada del New York Times, el periódico, digamos, más influyente del mundo. Una portada de 2019, ponen un mapa del mundo rojo que dice un cuarto de la humanidad se enfrenta con una crisis hídrica. Las regiones que ustedes ven en rojo son regiones donde la demanda de recursos hídricos, entonces la necesidad de la sociedad para utilizar el agua, esta demanda crónicamente, o sea, todos los días está arriba de la disponibilidad natural de agua. Países como India, Pakistán, Irán, Turquía, Italia, de donde yo soy, el sur de España, California, esos son todos lugares donde hay más demanda que oferta de agua. Eduardo, te Sí. interrumpo un segundo para mencionarte que se quedó solamente en el primer slide. Ah, ok. Déjame, disculpen, voy nada más a ver Ahora, si cambiando de pantalla. Ahora puede ver, ¿están viendo Sí, el mapa ahora? Sí. ya se ve, ya se ve. Entonces, bueno, deseamos la realidad, la escasez de agua es ahora una realidad en todo el mundo y en muchos países estamos pensando en cómo enfrentar esta nueva realidad del agua. Antiguamente, como los business people, la gente de negocios, los economistas veían el agua no como un problema de escasez del recurso o contaminación del recurso, nada más lo veían como un problema de capital. O sea, de dónde sacamos el dinero necesario
para construir una bomba que traiga el agua del río a mi fábrica o del río a mi ciudad. Ahora nos hemos enterado que el capital es importante y también es importante el manejo del recurso en sí mismo. ¿Por qué? Porque como dice muy bien este mapa, la escasez ahora es una realidad. Nuestra demanda de agua está en muchos lugares más arriba de lo que el ambiente natural nos puede dar. Y con el cambio climático, la oferta hídrica no necesariamente va a disminuir, pero va a ser más variable. Va a haber más volatilidad en la disponibilidad hídrica. Me avisan si pueden ver, ok. ¿Cuál es la respuesta cuál es nuestra respuesta a la escasez de agua? Hay varias respuestas, efectivamente. Y Julián, la última diapositiva, el último slide de Julián es muy buena porque nos da una visión de varias maneras de pensar y abordar esos retos de la gestión del agua. A mí me gusta mencionar dos, ¿no? Frente a la escasez de algo, la primera cosa que quizás algunos de ustedes piensan, como que están estudiando negocios, la primera respuesta es, bueno, ¿cómo hacemos dinero de la escasez? Y esa es efectivamente la respuesta que da Michael Burry, que es Christian Bale en esta película muy buena, La Gran Apuesta, que como saben cuenta la historia de un inversionista, de un analista que pudo predecir la crisis financiera de 2008-2009. Esta película no es sobre el agua, pero la última parte, el último minuto de la película, acaba con esta frase que dice: la pequeña inversión que sigue haciendo Michael Burry, o sea, el genio analista que pudo predecir la crisis, la única inversión que él sigue haciendo se centra en un solo producto, el agua. Él vive en California y se ha enterado muy bien que el agua es escasa. Esa es una primera respuesta a la crisis hídrica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer dinero con eso? Es una respuesta quizás, como decía Julián, individualista. Otra respuesta es también más quizás fatalista o de miedo. Es el mundo Mad Max, ¿no? Donde todos estamos peleando para nuestro propio recurso. Esta imagen me gusta mucho porque es divertida. Es también de California, una tierra donde siempre ha habido bastante problemas en la distribución de recurso hídrico, porque es un recurso hídrico escaso. Las peleas entre los estados Nevada, Arizona, California sobre el agua. Es divertido, pero también sabemos que la escasez de agua puede generar conflictos, puede generar tensiones entre países, y esto, claramente esta es una visión divertida de lo que podría ser un mundo donde hay con mucha más frecuencia los países se encuentran no para cooperar sobre el agua, sino para, digamos, tener conflictos sobre el agua. Estoy pintando entonces una situación donde la escasez de agua genera algo que quizás oportunidades financieras, quizás oportunidades y retos geopolíticos. Claramente, y lo decía muy bien Julián, es importante no dejarse llevar demasiado por esas visiones, digamos, fatalistas de la gestión del agua, que claramente dominan nuestra imaginación en una situación de crisis. En una situación de crisis es muy difícil pensar en lo que estamos viendo en estas imágenes, que es cómo se maneja el agua. El agua se maneja con una visión a largo plazo. El agua se maneja con una visión estratégica. Entonces, en una situación de crisis es muy difícil pensar en soluciones a largo plazo porque queremos respuestas ahora. Pero claramente estas imágenes nos recuerdan la importancia de los sistemas de irrigación en Oriente Medio, o esos pozos de la India que ven a la derecha, los acueductos romanos, y también la construcción de diques en China en el siglo XIV. Todas esas soluciones lograron seguridad hídrica a largo plazo para esas poblaciones. Para lograr esa situación se tomó el agua como un problema serio, un reto que se tiene que enfrentar con una visión política a largo plazo. Y ese es el primer mensaje. Entonces, en frente a la crisis hídrica, no nos pongamos demasiado fatalistas. Recordémonos que la humanidad siempre logró manejar el agua teniendo esta visión a largo plazo. Pero el segundo mensaje de cómo el business world o también el policy world, todas las personas que tienen intereses sobre el agua, para lograr un cambio en nuestra relación con el agua, para mejorar la gestión del agua, para adaptarnos al cambiamiento climático, visión a largo plazo, punto 1. El punto 2 es la oportunidad. La crisis
es una oportunidad que no deberíamos de gastar. Ahora Bogotá está en una situación de crisis, claramente no nos queremos aprovechar de la situación. Lo más importante ahora es gestionar bien la contingencia para que las personas puedan tener acceso suficiente al agua, pero tenemos también que realizar que la sequía ha sido una oportunidad para estar aquí con ustedes a hablar de agua. Entonces, los eventos extremos abren lo que en inglés llaman policy windows, o sea, oportunidades para acelerar el cambio en políticas, el cambio en la manera de pensar un negocio. También muchas empresas, cuando se enfrentan a una crisis, cambian su business model y logran avanzar, logran enfrentarse al nuevo reto. En la gestión del agua hay ejemplos de cómo sequías ayudaron ciertos países a avanzar unas reformas del sector hídrico bastante avanzadas y de gran transformación. El primer ejemplo es Australia, que en el 2000 tuvo una sequía muy larga que ellos llaman de Millennium Drought, porque pues al principio del nuevo milenio, después de esta sequía, que como pueden ver en el imagen afectó básicamente a todo el país, las áreas en rojo son áreas con mucha sequía. Después de esta sequía, en Australia se aprobó el Water Act en 2007, que básicamente cambió el sistema de distribución del agua, impuso muchas medidas para mejorar la eficiencia de su utilización, sobre todo en el área del agronegocio, del agribusiness. En California, de manera similar, de 2011 a 2016 hubo una sequía muy importante, que también fue una oportunidad para el estado de la California para finalmente hacer que se aprobara la regulación en la utilización de los acuíferos, la utilización de las aguas subterráneas, que hasta el 2015 no había sido regulada y entonces se había utilizado mucha más agua de la que estaba realmente disponible. Las crisis, entonces, resumen es que para enfrentar la crisis es importante tener una visión a largo plazo y es también importante ser opportunistic, ¿no? Agarrar la crisis para avanzar un cierto tema de policy, un cierto tema de negocio si trabajamos en una empresa. De acuerdo, Eduardo. Esos son, sí. Perdón. No, voy avanzando, todavía no termino, perdón, Verónica. Digamos, son dos consideraciones generales esas de cómo enfrentar la crisis, largo plazo y policy windows. Pero yo como ingeniero claramente me intereso mucho en las herramientas que utilizamos para reducir el riesgo de racionamiento de agua en ciudades, para mejorar la toma de decisiones con respecto a los impactos del cambiamiento climático y los eventos extremos. Estamos en unas escuelas de negocio. Cuando tenemos un business problem, ¿qué es lo primero que hacemos? Business intelligence, ¿no? A ver, ¿qué dicen los datos sobre el tema que estamos enfrentando? ¿Qué dicen los datos sobre el mercado al que queremos entrar? Business Intelligence se aplica igualmente a mi sector, la hidrología, la gestión de los recursos hídricos. Y la primera cosa que nos dice el Business Intelligence del agua en el mundo del cambio climático es que el pasado no es suficiente para entender el futuro. La cantidad de agua que hemos observado en el río Bogotá en los últimos 50 años no es representativa de la cantidad de agua que el río Bogotá tendrá en los siguientes 50 años, porque el cambio climático nos da unos cambios grandes en las precipitaciones y en las temperaturas, y esos pueden influir sobre la disponibilidad de agua y el riesgo de sequías. Acá les puse dos ejemplos del tipo de business analytics, efectivamente, que hacemos nosotros para estudiar los impactos del cambio climático sobre las variables que nos interesan en la planeación de recursos hídricos, lluvia sobre todo y temperatura. En la izquierda pueden ver esas distribuciones de lluvia y de temperatura que se mueven en el futuro. Básicamente, ese es Inglaterra. En el caso de Inglaterra no va a haber un poquito menos de lluvia, pero va a haber una temperatura mucho más alta. Y con temperaturas más altas necesitas más agua para cultivos, necesitas más agua quizás para ciertas industrias, entonces más demanda de agua. Y a mano derecha es otro ejemplo de cómo todas esas herramientas de las que se habla mucho, ¿no? Artificial Intelligence, todas esas herramientas también se pueden aplicar
en la búsqueda de eventos extremos. Tenemos datos sobre disponibilidad hídrica, podemos aplicar algoritmos para que esos algoritmos nos ayuden a identificar los eventos extremos, sequías o inundaciones también, que podrían causar problemas en nuestros sistemas de abastecimiento del agua. Los ingenieros hacen mucho de eso, pero en el mundo esos métodos, esas herramientas están muy establecidas en el mundo de la investigación. Ahora se está empezando a llevarlas también, a aterrizarlas en el mundo de la planeación de varias empresas del agua en el mundo para ayudarlas a elegir, primero a entender los impactos del cambio climático y segundo, y es lo que vemos aquí, elegir qué tipo de inversión hacer para reducir este impacto. Entonces, a mano izquierda ven la mucha modelación que usamos, herramientas de modelación que se usan para hacer stress testing de nuestras inversiones hídricas. Nuevamente la analogía con el negocio, desarrollamos nuestro business plan. Claramente si somos buenos strategists, no vamos a entrar a un mercado sin anteriormente haber evaluado el impacto que escenarios inciertos de oferta, de demanda para nuestro producto, escenarios de regulación del mercado, podrían tener sobre nuestro business plan. En el sector hídrico es igual y lo bueno es que con los avances tecnológicos y de computación somos capaces de hacer muchos de modelación muy fina, muy representativa de los sistemas que estamos planeando. Es lo que ven a mano izquierda. Y esta modelación nos da después la oportunidad de entender cada estrategia, que es cada punto amarillo en esta gráfica, qué costo tiene y también qué habilidad tiene en reducir el riesgo de racionamiento, el riesgo de sequía. Y después podemos elegir, mirando esta gráfica, podemos elegir el plan que nos ayuda a lograr un nivel de riesgo aceptable de reducción de riesgo de sequía. Y el mensaje clave aquí es que si estamos, y también muy relevante en los negocios, el riesgo cero no existe en el contexto de la adaptación al cambio climático. Como sociedad o como empresa tenemos que evaluar muy bien, dado que tenemos recursos financieros limitados, el dinero no es infinito, el dinero es finito, entonces tenemos que entender muy bien cómo usamos este dinero para adaptarnos al cambio climático y si logramos llegar a un nivel de adaptación que es suficiente para la sociedad. Esas son las herramientas que usamos como técnicos del agua y esas son las herramientas que se han usado mucho en un lugar que siempre me gusta mencionar cuando se habla de correcta gestión y adaptación al cambiamiento climático en temas de agua, que es Singapur. Ustedes saben, Singapur, un país un poco raro a nivel de gobernanza porque no es totalmente democrático y quizás eso ayudó un poco al principio en implementar ciertas soluciones para el manejo del agua. Pero ahora lo que Singapur logró hacer es una economía circular del agua completa, digamos, porque, y aquí les invito, yo voy a ir explicando el ciclo del agua en Singapur y les invito a pensar a las partes del ciclo del agua de Bogotá, ¿no? En Bogotá tienen el páramo, por ejemplo, tienen el río Bogotá, tienen varios puntos hídricos que no están totalmente protegidos y desarrollados, mientras que en Singapur todos los puntos hídricos de la ciudad están totalmente desarrollados y manejados para lograr la seguridad hídrica. Lo que empezamos arriba, lluvia y mar son las fuentes de agua. Todo lo que llueve en Singapur se capta en unos reservatorios y después se trata. En Singapur también agarran agua de mar, la ponen en plantas de desalación y la tratan. Y lo más importante es que también en Singapur, y estamos viendo aquí en el medio, tienen algo que se llama New Water Factory, que son nada más plantas de tratamientos de aguas residuales, pero en vez de considerar el agua residual como un desecho, lo consideran un recurso. Y entonces tratan esta agua residual, un poquito de esta agua la ponen en las presas y la juntan con el agua de lluvia que captaron y un poco del agua residual que trataron también la ponen directamente en el sistema de abastecimiento, sobre todo de las industrias, para darles a las industrias un
una fuente fija y estable de agua para sus procesos. Punto fundamental, entonces aquí vemos un ciclo tecnológico del agua de Singapur que ha sido desarrollado a lo largo de los últimos 50 años y lo desarrollaron, como decíamos, gracias a una visión de largo plazo, pero también gracias a una crisis. Explotaron una crisis que tuvieron en los años 50, cuando Malasia les dijo que quizás no les iba a dar toda el agua que les había prometido a través de un acueducto. Este evento, digamos, quiso decir que en Singapur tuvieron que empezar cómo lograr una sorta de autosuficiencia en temas hídricos. ¿Cómo podríamos en Bogotá, por ejemplo, usar esta crisis para rediseñar un poquito el ciclo del agua de la ciudad, utilizar soluciones tecnológicas como el tratamiento avanzado de aguas residuales o tratamiento avanzado del agua del río Bogotá para tener nuevas fuentes de recursos? Soluciones tecnológicas que en Singapur se han utilizado también, que han ido paso a paso con soluciones de gobernanza, regulación y marketing. Julián habló mucho de la importancia de la regulación y yo como ingeniero estoy muy convencido que en el sector del agua la regulación es fundamental y también la gobernanza, y cualquier tipo de empresa que se enfrente con una situación hídrica difícil, sooner or later, digamos, tarde o temprano, tendrá que también enfrentarse con una nueva regulación sobre el agua. Empezamos con Adam Smith, que nos decía que el agua no es escasa. Hemos descubierto que el agua sí es escasa y que para gestionar bien el agua, entonces las empresas tendrán que... Bueno, lo que nos esperamos son eventos extremos más frecuentes, más fuertes, y también una nueva regulación del agua que pida a las empresas un uso más eficiente del recurso, que pida a las empresas un tratamiento más elevado del agua, y entonces el agua en Singapur se ha vuelto una oportunidad, y el tratamiento del agua ahora es algo que usan para claramente abastecer la ciudad, pero también es un museo que se puede visitar. Esa es una foto del New Water Factory. Es una planta de tratamiento de aguas residuales que en Singapur abrieron a la ciudad para que los ciudadanos puedan ver realmente la importancia del agua y todo eso. Es una operación de marketing porque no es New Water, es agua reciclada, pero les da a entender la importancia de tener una visión firme de largo plazo, soluciones tecnológicas y también soluciones comportamentales y de marketing que mencionaba Julián. Termino aquí. Eduardo, muy interesante el caso que nos presentas de Singapur y bueno, en el CESA se forman líderes con mentalidad emprendedora. ¿Cómo la escasez de agua se puede convertir en una oportunidad para la innovación y un poco también para el liderazgo empresarial? Muy buena pregunta. Digamos, el ejemplo de Singapur o sea, un dueño de una planta de tratamiento de aguas residuales ve como su único cash flow el tema de, pues, quizás de vender el agua tratada a algún usuario. Pero efectivamente en Singapur lo que hicieron fue utilizar el tratamiento del agua también para abrir un museo donde hay que pagar entrada, y también hacen botellas de plástico, que no es lo máximo, pero pueden hasta vender esta New Water para que la gente la consume. Entonces, o sea, el ejemplo de Singapur lo menciono siempre porque es realmente una inteligencia estratégica y también de marketing para utilizar el agua para el bien común y también para el business, digamos. Otro ejemplo muy interesante es el ejemplo de Holanda, donde el conocimiento que los holandeses tienen con respecto a la gestión de los recursos hídricos, este conocimiento se ha vuelto ahora fundamental para los consultores holandeses que viajan por el mundo asesorando a varios países sobre cómo adaptarse a los eventos extremos. ¿Por qué? Porque Holanda son 500 años que se adaptan a las inundaciones,
llegan a los países, Vietnam, Bangladesh, y explican cómo hacer, cómo es que se hace, cómo es que nos adaptamos a esos eventos. Esa es otra oportunidad de negocio que puede venir del agua. Claramente es una oportunidad de negocio relacionada al conocimiento, no a un producto. Y lo más, bueno, y el último punto, Verónica, sobre agua y negocios es claramente, es como, water is a fact of life, ¿no? Es cualquier tipo de, casi todos las actividades industriales en la tierra necesitan del agua para producir cosas, ¿no? El agua es contenida en todo. El café requiere agua, la carne quiere agua, la ropa necesita de agua. Entonces, cualquier emprendedor tiene que tener muy claro cómo se usa este recurso en sus procesos, cómo se puede mejorar la eficiencia de la utilización del recurso. Y no porque, bueno, lo puede hacer porque es importante cuidar el agua, pero lo tendrá que hacer porque los gobiernos ya están poniendo una regulación mucho más dura con respecto a la eficiencia en la utilización del recurso, con respecto a la contaminación del recurso. Entonces, cualquier tipo de empresa tendrá que ponerse, ¿cómo se dice? Ponerse pila, porque el tema está llegando muy, muy fuerte. De acuerdo, y aquí Hay invitamos también a muchas las personas opciones. que nos acompañan a plantear sus preguntas. Y quisiera preguntarte a ti, Julián, justamente de qué manera la legislación actual está impulsando a las empresas a adoptar prácticas en la gestión de agua mucho más sostenibles, o cómo se deben preparar para esa legislación que vemos y que Eduardo nos advierte que pues se viene encima. Sí, digamos, participando un poquito de la anterior pregunta, aquí hay unas oportunidades inmensas. O sea, imagínate, Bogotá, por ejemplo, se beneficiaría mucho de tener medidores inteligentes, ¿no? ¿Qué empresa se le va a medir a que la ciudad tenga rápidamente medidores inteligentes que nos puedan decir cuánto consumimos, que le den mucha información a quienes toman las decisiones, ¿no? Eh, ¿Qué empresa, por ejemplo, se le va a medir a generar la tecnología para que haya catastro de usuarios, ¿no? En Bogotá y en las ciudades en Colombia sabemos que en un edificio hay 14 apartamentos, pero no sabemos si en ese apartamento vive una mamá con 3 hijos, o si viven 2 personas de la tercera edad, o si viven 7 personas, ¿no? Ahí hay una cantidad de posibilidades de negocio que, como dijo Edo, a su vez generan bienestar, ¿no? Nos dan una mejor situación como sociedad. Ahora, también ligando con lo que dijo Edo, si yo estuviera ahorita en una escuela de negocios, estaría pensando en que me voy a enfrentar a un mundo en el que, claro, la regulación es importante, pero la reacción de los consumidores es todavía más importante, ¿no? Puede ser que yo haga la mejor camisa del mundo, pero si sale una regulación que me diga simplemente, usted tiene que revelar en la etiqueta cuánta agua utiliza, cuál es la huella hídrica de esa camisa, pues puede ser que nadie me compre la camisa porque empieza a haber conciencia de, oiga, yo no quiero comprar una camisa que utilizó 200 litros, yo prefiero comprar una camisa que dice que utilizó 50 litros de agua, ¿no? Entonces, el escenario al que se van a enfrentar los nuevos empresarios va a ser un escenario al que tengan retos, como mostraba en la teoría cultural, desde esos 4 puntos, ¿no? Se van a enfrentar a las presiones del público y de los medios, pidiéndole a los gobiernos, oiga, regule de manera más estricta el agua, ¿no? Es decir, una visión mucho más jerárquica, en el que van a tener unos estándares obligatorios a los que se van a tener que acomodar, pero también van a tener un escenario en el que el mercado mismo les va a demandar otra aproximación al agua. Yo ya no puedo ser derrochador porque puedo pagar esa cantidad de agua, ¿no? Eso ya no va a ser admisible. Nosotros mismos lo hemos visto, las imágenes en Twitter, por ejemplo, de algunas organizaciones, clubes, etcétera, utilizando el agua como normalmente la utilizan, por ejemplo, para el campo de golf, etcétera, etcétera. Y hoy en día están teniendo una evaluación mucho más fuerte de parte de la sociedad, ¿no? Entonces, fíjate que son unos retos muy complejos. Yo creo que y Edo me puede corregir, tal vez entre los empresarios que mejor han asumido estos retos estarían los de Monterrey en México, ¿no? Una zona muy próspera, muy industrializada. El TEC de Monterrey, por ejemplo, es un gran referente en educación y en negocios.
pero allá floreció la industria de la cerveza, una industria que es demandante de agua de manera importante, y les tocó aprender a ser eficientes. Y son tan eficientes, como dijo Edo, en relación con los holandeses, que ahora esas empresas pueden exportar esa tecnología, ¿no? Entonces, yo diría que, como dijo Edo, simplemente los empresarios no pueden saber, digamos, no está dentro de su margen de decisión si asumen o no que están en un mundo con escasez de agua. Ese es el mundo, ese es el contexto que les tocó, ¿no? Entonces, quienes quieran triunfar en cualquier negocio van a tener que tener en cuenta esta situación, ¿no? Sería como mi lectura. Ahora, desde el punto de vista regulatorio, como lo decía al inicio de mi presentación, digamos, Colombia se ha ido por una visión individualista. Es decir, vamos a ponerle precio al agua y con base en el precio que le ponemos al agua, la gente le va a dar un uso razonable. Y eso ha funcionado. O sea, Bogotá tiene menos consumo que muchísimas otras ciudades del mundo. El tema es que ya no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que empezar a desarrollar muchas otras herramientas, ¿no? Y esas herramientas demandan también que se respete el carácter técnico de las entidades a cargo de esa regulación, ¿no? Un poco para lijarlo con el contexto actual, Verónica. Perfecto. Nos pregunta Carlos Mario Ortega, jefe del Departamento de Seguridad Hídrica de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Pereira, ¿qué soluciones basadas en la naturaleza recomiendan para la seguridad hídrica? Bueno, si quiere, puede empezar. Gracias por la pregunta. Depende mucho del contexto, claramente, qué tipo de solución basada en la naturaleza se pueda utilizar. Y lo que sí se recomienda normalmente hacer es claramente cuidar a lo que ya tenemos, ¿no? Los ecosistemas que ya tenemos. Entonces la conservación, digamos, es el primer paso. Y el segundo paso puede ser en la utilización o de reforestación o de ciertas medidas de manejo del medio ambiente que nos ayuden, por ejemplo, a reducir la carga de sedimentos que llegan a nuestras plantas de tratamiento, a reducir la fuerza de las inundaciones en las zonas costeras. Un ejemplo que no es relevante para la situación actual de Bogotá, pero será relevante para la situación de Bogotá en 5 años, es decir, cuando quizás habrá una inundación, porque siempre sabemos que hay una sequía y después se viene la inundación, ¿no? Esa es la variabilidad climática. En temas de soluciones basadas en la naturaleza, creo que la más importante con respecto a inundaciones es, y otra vez viajamos a Holanda, es lo que dicen ellos, room for the river, o sea, dejar al agua su espacio. Nuestra urbanización, los ríos se han tapados, ¿no? Yo conozco muy bien México. En la Ciudad de México muchas avenidas tienen nombres de ríos. ¿Por qué? Porque allá había ríos, pusimos concreto, y eso es el opuesto de soluciones basadas en naturaleza. Soluciones basadas en naturaleza parten del principio que el agua requiere su espacio, sobre todo para recargar los acuíferos o para inundar cuando hay demasiada lluvia. Una respuesta un poquito vaga, pero seguramente depende del contexto, pero en caso de inundaciones lo más importante es dejar al agua su espacio. De acuerdo. Bueno, comparto otra pregunta de Irceu Vargas. Señala que las inversiones en el agua están centralizadas. Entonces, ¿cómo el planteamiento que señalan logra cumplir el objetivo de nuevas herramientas? Digamos, si entiendo bien la pregunta de Irceu, que es un ingeniero extraordinario con quien tuve la oportunidad de trabajar cuando fui superintendente de acueducto en Colombia, se refiere, si entiendo bien la pregunta, a que el grueso de los recursos del sector de agua potable y saneamiento básico, ¿no? Para consumo humano, hacen parte de un sistema que es el Sistema General de Participaciones, ¿no? Entonces me ha dicho, están los ingresos públicos, esos en general terminan entrando al nivel nacional y después el nivel nacional redistribuye esos recursos entre los gobiernos subnacionales, ¿no? Es un poco como funciona, ¿no? Ahí tenemos un gran reto porque, de acuerdo con la Constitución del 91, la idea es que los recursos de los gobiernos subnacionales fueran muy altos, fueran casi la mitad de los ingresos corrientes de la nación. Pero las reformas posteriores disminuyeron esos recursos. Entonces, hablamos de una disminución más o menos del 46.5% al 28%. Entonces, toda esa platica
que era para los gobiernos subnacionales se perdió. Digamos, ya no les llega a ellos para educación, salud, agua potable, etcétera, etcétera. Entonces está la pregunta, bueno, ¿los gobiernos subnacionales podrían generar sus propios recursos o podríamos cambiar la manera como se distribuyen esos recursos? Porque el efecto que tiene esa centralización de los recursos es que, Edo, si hoy un municipio quiere desarrollar un gran proyecto relacionado con su seguridad hídrica, a pesar de que tiene un alcalde elegido, a pesar de que pueda generar en teoría sus propios recursos, tiene que venir a Bogotá, al Ministerio de Vivienda, a que le den un turno, a que un ingeniero acá le examine el proyecto y le pueda decir si sí o si no. Entonces, eso apunta como a los tres problemas estructurales de la gobernanza del agua en Colombia. Uno, que no hay suficiente plata, nos faltan 40 billones. Dos, que la poca plata que hay es difícil de ejecutar porque está centralizada, como dice Dirceu, ¿no? Y tres, incluso la poca plata que se logra ejecutar se va para una infraestructura cuyo mantenimiento no es sostenible, ¿no? Entonces, le construimos una superplanta de tratamiento de aguas residuales a un municipio y a los 3 o 4 años ya no sigue funcionando, ya no puede seguir funcionando de manera adecuada. Ese es un gran reto. Ese es un gran reto porque la solución no sería simplemente descentralizar los recursos, es decir, le giro yo la plata a los municipios, ¿no? Para que ellos autónomamente decidan, sino que el gran reto es generar las capacidades a nivel municipal para el desarrollo de esos proyectos. Ese desarrollo de capacidades, ese es el gran reto. Y Verónica, si me lo permites, otra gran oportunidad de negocio. Así es. De acuerdo. Óscar Piratova reflexiona sobre algo que también se habla mucho frente a este tema y es la creciente urbanización. La región metropolitana de Bogotá está creciendo, constructoras en Mosquera, en Chía, en Soacha, que generan crecimiento y por supuesto demandas en los recursos hídricos. ¿Cómo se regula esto? A esto debería ponerse un alto frente al crecimiento de urbanizaciones, muy a pesar de lo que pueda pasar con las constructoras, es la reflexión que hace. Mm. Yo creo que es una buena pregunta. Seguramente, Julián, digamos, el tema de regulación también de uso de suelo aquí es muy importante, porque claramente la urbanización tiene el efecto, sí, de hacer que crezca la demanda hídrica, pero también tiene el efecto de reducir zonas, por ejemplo, de recarga de acuíferos, ¿no? Ocupando el espacio con concreto, dejamos menos espacio al agua, como decíamos anteriormente. Lo que quiero mencionar rápidamente es que en Cambridge, en Inglaterra, que Inglaterra pensamos que es el lugar más lluvioso del mundo, Cambridge es bastante seco y la ciudad de Cambridge tiene exactamente el mismo problema, que no hay suficiente agua y entonces lo que han hecho, han puesto un alto a los desarrollos, a las construcciones, hasta que no se decida a nivel regional cómo abastecer la ciudad y garantir un abastecimiento pues garantir la seguridad hídrica. Entonces, claramente eso implica un regulador bastante fuerte, implica una dinámica de poder y de las constructoras, una dinámica donde sea efectivamente posible manejar los intereses de esos actores muy fuertes. Pero les cuento que en un lugar como Cambridge, también ahí esas constructoras ya están protestando contra este alto y están buscando, por ejemplo, me contactaron a mí para entender cómo diseñar edificios que sean independientes, autónomos a nivel hídrico. Es muy difícil en un lugar donde no llueve mucho. En fin, pregunta entonces muy actual y yo sí creo que un poquito de regulación es necesaria, más zoning, ¿no? Pero claramente es difícil implementarlo en la práctica. Y yo creo que es muy interesante, Edo. Yo recuerdo tu investigación doctoral en la que habla, digamos, en las que examinas la planeación hídrica de una ciudad como Londres frente a eventos no estacionarios, frente al tema del cambio climático, pero al final tú mismo concluyes que el crecimiento de la población pareciera tener un efecto mucho mayor, ¿no? Yo creo que Bogotá está eh, eh, en esa misma línea. No sé si tú quisieras compartir un poco de cómo podría una ciudad como Bogotá incorporar en su planeación esas dinámicas poblacionales, ¿no? Y aquí yo quiero, para poner en contexto también a nuestra audiencia, el crecimiento que ha tenido Bogotá es un crecimiento muchísimo mayor del que cualquier ciudad europea ha experimentado, ¿no? Por distintas razones, ¿no? La violencia, el desplazamiento, migración, etcétera, etcétera.
Y frente a todo eso, Bogotá, a pesar de tener menos recursos que esas ciudades europeas, ha respondido dándole servicios públicos a todo el que ha llegado a la ciudad, ¿no? No sé si quisieras compartirnos un poquito más de esa parte de tu tesis para ver, para empezar uno a pensar cómo se podría extrapolar al caso bogotano, que es una ciudad que realmente ha crecido de una forma muy importante hace varias décadas. Claro, no, es muy buena pregunta y efectivamente mi trabajo examinó la importancia de factores inciertos como el cambio climático, el crecimiento de demanda de agua sobre la seguridad hídrica de Londres y llegamos a ver que el crecimiento poblacional tenía un impacto mucho mayor sobre la seguridad hídrica que el cambio climático. Entonces, la demanda, el crecimiento de la demanda iba a tener un impacto mucho más alto sobre el riesgo de sequía comparado con la variación en la disponibilidad hídrica. Y entonces las medidas que se recomiendan en contextos como esos son seguramente pues, buscar reducir la demanda existente, reducir las pérdidas de las tuberías, por ejemplo, a ayudar a las personas a identificar comportamientos para reducir la utilización del agua, pero esas medidas tienen un impacto bastante mínimo al final sobre la demanda total. Y entonces, cuando la demanda está tan arriba de la oferta, lo que efectivamente se recomendó hacer en Londres fue invertir mucho en el reciclaje de aguas residuales, ¿no? Lo que decíamos que ya se hace en Singapur para efectivamente ver en las aguas residuales un recurso y no nada más algo que hay que tirar. Entonces, o sea, para responder a tu pregunta, Julián, seguramente en el caso de Bogotá hay un poquito una decisión que se tendrá que tomar si hay que traer nuevas fuentes, ¿no? Para hacer que crezca la oferta de agua en la ciudad y también, y aquí es la demanda que recibimos en el chat de Oscar Piratova, quizás identificar oportunidades de planeación de territorio que reconozcan los límites hídricos de Bogotá y entonces busquen mover algunas empresas o algunos usos muy fuertes del agua a otra parte del país donde sí hay más recursos, ¿no? Esta es una decisión mucho más difícil, pero claramente la utilización de recursos naturales nos enfrenta a ciertos límites y entonces hay a veces que considerarlos en la planeación. Y esta pregunta está tal vez relacionada con lo que mencionas, y es ¿cuál es el error más común que se comete en temas de planificación de recursos hídricos? Y cómo poder evitarlo al final, ¿no? Es buenísima pregunta, me gusta mucho. Yo diría que es en inglés el technical fix, que todos los problemas del agua se pueden resolver con la ingeniería. Yo soy ingeniero, claramente sé que una visión, este sería un error. La ingeniería y la tecnología son fundamentales, pero claramente no son el punto de partida. Muchas veces el punto de partida es entender cómo usamos el agua. Entonces la demanda, oportunidades para mejorar la eficiencia y cosas así. También en los negocios muchas veces si el negocio no va bien, lo primero que hacemos es take stock, ¿no? De cómo estamos gastando nuestro dinero, dónde estamos despilfarrando recursos o productividad y cosas así. Con el agua es igual. Entonces, el error más común es decir, vamos a traer agua de Cundinamarca o vamos a traer agua de otro país. Y lo van a escuchar muchísimo, vamos a construir una planta de desalinización, es una tecnología excelente, pero en muchos casos no es la primera opción que tenemos que considerar, sino más bien una de las últimas. Entonces, la pregunta es muy buena y yo diría desconfiar de las personas que empiezan un debate sobre el agua diciendo vamos a construir algo, vamos a traer agua de otro lugar. De acuerdo. Y tú señalabas, o bueno, Julián mencionaba, por ejemplo, tecnologías emergentes que se pueden usar para usar de mejor manera los recursos, medidores inteligentes. ¿Qué otro tipo de tecnologías emergentes pudiéramos nosotros implementar como ciudadanos o en las empresas o en las ciudades? Eh, Esa es buena pregunta porque también se relaciona con lo que decíamos antes de oportunidad de negocios, ¿no? Seguramente tecnologías de remote sensing
para entender cómo se está utilizando el agua en los cultivos, ¿no? Colombia es una tierra de gran producción agrícola y seguramente esas tecnologías nos ayudan a medir cómo nuestros cultivos están usando el agua y también entender cuándo es que tenemos que hacer el riego, ¿no? Nos ayudan muy bien a entender el mejor momento para darle agua a los cultivos. Julián mencionó la importancia de Smart Metering. Seguramente esa es también una tecnología muy, muy importante. También todo lo que sea Customer Service, o sea, todo lo que sea apps para el teléfono, para que los usuarios del agua puedan entender cómo están usando el agua, cuándo va a llegar el agua, y perfilar su consumo, perfilar nuestro consumo hídrico con una app y después ayudarnos a entender cómo podríamos reducirlo. Seguramente es algo muy útil. Habría retos en términos de privacy y esos temas, pero seguramente es algo que nos podría ayudar también. Y sí, no sé, Julián, si tienes algunas ideas. Realmente una tecnología más de la ingeniería es el desarrollo de membranas y materiales que nos permitan tratar el agua con un costo energético mínimo o casi gratis, ¿no? Porque por ahora el tratamiento del agua sigue siendo un proceso que requiere bastante energía. No, de acuerdo. Y sobre todo que desde instituciones líderes como el CESA eh, nos ayuden a todos a ver el agua en el largo plazo, ¿no? Con mucha frecuencia uno ve instituciones, organizaciones que se asustan frente al monto de las inversiones del tema de agua, ¿no? Entonces piensan, eso no es tan necesario, eso no es tan esencial, ¿no? Y con el tiempo sufren las consecuencias de no haber tomado a tiempo las decisiones de, bueno, yo voy a hacer esta inversión para reusar el agua, ¿no? Yo voy a hacer esta inversión para reutilizar el agua. De pronto, esa inversión no se va a recuperar en el corto plazo, pero como va la ciudad, es la opción más sensata, es la opción más responsable, ¿no? Entonces, como tratar de incluir esas perspectivas que son las que en últimas, si todos estos actores del sector privado empiezan a tener esa perspectiva de largo plazo, la ciudad en general va a ir avanzando. Y lo pueden hacer pensando en su propio beneficio, ¿no? Pero también entendiendo que ya ese acto de consumo de agua no es solo privado, sino que hace parte de una acción colectiva, ¿no? Y que la actuación de cada uno tiene una incidencia para bien o para mal en la de los demás. De acuerdo, al final el agua como un bien público. Si no hay más preguntas de el... Ah, mentiras, perdón. Ah, no, sí. Si no hay más preguntas del público, quisiera pedirles cerrar con un mensaje hacia estos líderes en formación que deben pensar a futuro en el largo plazo, que como decía Julián, hay que revisar diversos factores, pero ¿qué le dirían ustedes a la comunidad CESA que se prepara para enfrentar estos desafíos en un escenario de gran incertidumbre? Bueno, y si quieres, yo empiezo. Muy buena pregunta. Bueno, cierro agradeciéndoles la invitación y ha sido un placer también interactuar con ustedes y sus preguntas. Bueno, cierro diciendo que es importante no ver el tema de agua y sustentabilidad nada más como un tema como un add-on, un tema, una consideración que las empresas tendrán que a un tema a las que las empresas tendrán que pensar al final, sino es algo que es fundamental enfrentar, digamos, en el centro de las empresas y de los negocios. No es algo, la sustentabilidad no es algo que podemos dejar como último, sino es algo que tiene que, digamos, ser la primera cosa a la que pensamos cuando estamos usando desarrollando nuestras ideas. Bueno, Bueno, finalmente llegó aquí otra pregunta. No sé si quieres tú intervenir, Julián, antes. No, dale, yo creo que es mejor las preguntas. Bueno, Héctor Velosa nos dice, la Unión Europea tiene una asociación para la toma de decisiones. En épocas de pandemia estuvo dirigida por Ido Eref, profesor de ciencia conductual en Israel, que resultó vital para entender comportamientos para combatir el COVID-19. Hoy, con crisis energética, inteligencia artificial y crisis de agua, entre otros temas,
¿Creen que está haciendo falta un ministerio o una asociación regional para contrarrestar estas contingencias desde el comportamiento? Edo, yo creo que, digamos, así como en la parte técnica, uno debería desconfiar cuando la primera respuesta es vamos a construir algo, ¿no? Desde el punto de vista institucional, uno debería desconfiar cuando le dicen que la primera respuesta es crear un ministerio para, ¿no? Digamos, no, ese no pareciera ser el centro ni la respuesta, ¿no? En un país como Colombia hemos desarrollado una institucionalidad, creo, sólida, ¿no? Pero tal vez el factor que faltaría allí es poder tener como unas instancias de participación de los gobiernos nacionales y subnacionales como en una suerte de igualdad de condiciones, ¿no? El gobierno de Colombia en estos temas, incluyendo el agua, sigue siendo muy jerárquico, ¿no? Muy dependiente de lo que pase en el nivel nacional, a pesar de que, como señaló Edo cuando estaba analizando el tema de Pereira, el tema del agua tiene una naturaleza local muy importante, ¿no? Las fuentes disponibles, la demanda disponible. Entonces yo creo que en vez de crear un nuevo ministerio, lo que trataría es de generar mucha mejor comunicación entre los actores que hacen parte de ese espacio regulatorio, ¿no? Para coordinar, por ejemplo, la demanda en temas de agricultura, con la demanda en tema de industria, con la demanda de agua para consumo humano, para coordinar mejor, por ejemplo, lo que pasa con el agua para la generación de energía, con lo que pasa con el agua para consumo. Yo diría que es más un tema de comunicación que un tema de crear nuevas instituciones. De acuerdo. Bueno, y con esta última intervención de Julián, agradecerles a quienes nos acompañaron hoy en esta charla con dos expertos que nos han hecho una reflexión importante sobre las oportunidades que hay en la planificación de recursos hídricos en nuestra ciudad, las oportunidades de negocio que hay para los empresarios que están hoy en formación. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Eduardo y Julián. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que sigan este tipo de discusiones. Gracias. Así será. Gracias.